Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Creaciones Mari Crochet Colombia. Chicos, el tutorial de hoy les va a fascinar. ¿Cómo están todos? Espero que estén tejiendo, espero que estén súper animados como yo con este nuevo proyecto. Estamos en el mes de los monederos, pero también necesitábamos subir una bolsita que tengo encargada y necesitaba enseñarla ya. Esta para mí es la bolsa Oreo. Esta la hicimos ya en otra red social, muy linda, queda acá redondita, muy bonita. Esta la hice hace un año ya. Tejimos esta, que es una bolsita Oreo más pequeña. Me gusta mucho la forma de esta. De hecho, la que les voy a enseñar a ustedes, la que vamos a empezar a tejer hoy, será en este estilo, pero mucho más grande. Acá tengo yo ya las tapas, si se dan cuenta, y les voy a contar un poco para las personas que no saben cómo se hace. Se hace con dos partes. Esta es un círculo, una primera tapita, y acá atrás tiene la otra tapita. Círculos, son círculos, luego se unen. Entonces, chicas, el tutorial va a ser muy práctico, muy rápido y sobre todo, chicas, algo muy bonito, diferente a lo que ya están viendo por ahí en las redes sociales, porque esta bolsita, la verdad, sí se ha visto mucho, pero en presentaciones unicolor. Y yo quise hacerla con diseño y me encanta el diseño. Realmente estos dos diseños me fascinan, pero ya las tengo en mis otras redes sociales, así que para YouTube teníamos que cambiarlo y necesitaba hacer una bolsa con estos colores. Pues estuvo perfecto para la bolsa Oreo y para hacerla grande, para que me quede pequeña, mediana y grande. Chicos, bienvenidos a este hermoso tutorial. Les va a encantar, les va a fascinar. Vámonos con los materiales. Antes que todo, invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que compartan mi contenido, dejen un buen comentario, dejen un me gusta, un corazoncito. Bueno, chicos, antes de empezar vamos con los materiales. Ya les voy a decir los hilos, los colores, pero necesito mostrarles cómo tienen estas bolsitas un pequeño imán acá, muy linda, de brochecito. También unas hebillitas para la correíta. Eso vamos a necesitar para la bolsa, para los terminados. Necesito empezar por los terminados, ya que es muy importante que sí tengan ustedes eso. Las hebillitas, el imán. Miren, chicas, también les voy a enseñar a colocar imanes, aunque hay una pequeña duda. Como la bolsa va a quedar grande, es posible que al final no coloquemos imán, sino un cierre, una cremallera, pero eso lo decido cuando ya tenga la bolsa terminada. Por ahora, estos con imán se ven muy bien. Las hebillitas, chicas, yo le coloqué a correíta hecha en telar mapuche. Saben que estamos en el taller del telar mapuche, pero esta es en crochet. Así que si usted no sabe hacer fajones en telar mapuche, no se preocupe, porque también vamos a enseñar a hacer el fajón en crochet. Ahora sí, sin más, nos vamos con los materiales como el hilo, las agujas. Yo voy a trabajar diferentes materiales, chicos. Diferente material como algodón y acrílico. Tienen que tener muy claro, este mes del monedero estamos con sobrantes, estamos trabajando sobrantes, pedacitos, poquitos, 50 metros, 5 gramos que tenga usted de algún proyecto que le quedó, lo estamos aprovechando. Así que yo tengo algodón y acrílico en este proyecto, los cuales solamente llevan en las tapas. Miren, yo ya tengo las dos igualitas, perfectamente iguales. Entonces el color o los hilos de colores solo van en estas dos tapas. El resto lo vamos a hacer solamente con negro. Y otra cosita, si ya ustedes quieren al fajón colocarle más color, también lo pueden hacer. Así que tendrán en cuenta eso a la hora de escoger la cantidad de material. Sin más, ahora sí les muestro mis hilos o los hilos que yo voy a usar, y empecemos con el fondo. Es un tutorial corto, así que vamos a hacer las dos tapas en este tutorial, y para el segundo tutorial ya haremos la unión que se va haciendo pegada a los dos bordes. Chicos, les va a fascinar, de verdad es un proyecto maravilloso que se hace muy rápido, y yo sé que van a quedar muy contentos con todo lo que vamos a aprender. Bienvenidos todos, ahora sí, a tejer con Mari Toro en Creaciones Mari Crochet Colombia. Bueno, chicos, antes de empezar les muestro. Yo voy a trabajar con sobrantes. Bueno, realmente estos son los únicos que tengo, poquitos, pero me alcanza más que suficiente.
de este azul y este rojo para las dos tapas. Este amarillo tengo dudas si me hace falta, tengo otro poquito por acá, así que no hay ningún problema. Estoy trabajando con muchos sobrantes, chicas, porque muchas de ustedes me escriben todos los días: ay, profe, pero es que no tengo material. Chicas, no necesitamos cantidades. Yo sé que trabajar con sobrantes es incómodo, se enredan más los hilos, a mí me consta, porque muchas veces son hilos que desbaratamos de algún proyecto que no nos gustó, no nos quedó bien, entonces se enredan. Pero chicas, tengo una alumna que ella trabaja solo con sobrantes y no con sobrantes de ella. Ella no sé si es una fábrica, no sé a dónde es que va, pero ella dice que encuentra bolsadas de hilos enredados, que ella va a un sitio que ella sabe, yo nunca le he querido preguntar, me parece incómodo, y que con esas bolsadas desenreda y luego hace madejitas y empieza a trabajar. Entonces, chicas, no desperdicien material. Por eso todos estos días estoy trabajando muchos proyectos como estos monederitos con sobrantes. Me están criticando mucho que, profe, que eso se enreda, que eso se ve muy feo, los hilos enredados. Chicas, no importa, no importa, lo que importa es el resultado. Miren, trabajado con sobrantes, con poquiticos que tengo, y mire lo hermoso, que sí es un poco más cansón a la hora de desenredar y toca tener un poco más de paciencia, pero chicas, lo que hacemos es económicamente a nosotros nos va a funcionar muy bien. ¿Listo? Entonces, materiales de estos, como solamente llevan en la tapa, miren, estos realmente con 10 gramos por color ustedes tienen más que suficiente. Estos no son ni siquiera 5 gramos, son menos de 5, pero yo siempre les pido un poco más por si acaso, o sea, no sabemos muy bien su hilo que tanto pesa. Entonces si 10 gramos suyos son igual los 10 gramos que yo utilizo. Entonces recuerden que esto más, yo que ya he tejido tanto, sé que esto rinde más por metros que por gramos. Pero nosotros nos acostumbramos a que si son 100 gramos, si son 50 gramos, y entonces ahí nos vamos a quedar. 10 gramos del rojo, 10 gramos del azul, 10 gramos del amarillo para las dos tapas, 10 gramos del verde, 10 gramos del naranja, 10 gramos de este que es el vino tinto o uva. Los únicos que cambian es este blanco, que realmente con este no necesitamos sino por ahí 3 gramos nada más, porque voy a utilizar muy poco blanco. Del negro sí, mínimo 100 gramos, chicas. Yo hasta ahora realmente he utilizado como 5 o 7 gramos, muy poco, pero del negro vamos a utilizarlo en todo. Y si usted va a hacer el fajón también con negro, no va a combinar estos colores, con más razón debe tener mínimo 100 gramos. ¿Listo? Estos son 100 gramos. Una madeja así a mí me alcanza perfecto para esta bolsa con todo y fajón. Si usted 100 gramos es su hilo muy grueso, es posible que le quede la prenda más grande, pero se le van más de 100 gramos. Tienen que tener claro, chicas, no todas las prendas quedan igual de grandes y no todos los hilos traen la misma cantidad de metros. Entonces, teniendo ya esto claro, la aguja es la 1.75. Yo no cambio de aguja porque no estoy cambiando de material ni de técnica. Quiero que quede igual, apretada la puntada, que sea en técnica guayú, entonces no quiero cambiar de aguja. Chicas, los materiales están muy digamos un poco surtiditos, en mi caso muy surtidos para mi gusto, pero no tuve de otra. Yo estoy utilizando acá algodón mercerizado, que son el blanco, el amarillo y el naranja. Estos tres son algodón mercerizado de 2 milímetros. Y estos son crochet de 1 milímetro, pero lo estoy usando doble, o sea, estos rojos van 2 hilos, porque es 1 milímetro, necesito 2. Del uva o vino tinto o morado, el color que ustedes escojan. En mi caso esto es como un violeta. Si es violeta, bueno, sí, en todo caso este color moradito. También 1 milímetro, entonces 2 hilos para que sean los 2 milímetros. Igual el negro, igual el verde, el azul. Estos por eso ustedes lo van a ver doble, porque es 1 milímetro y necesito que sean 2 para que quede parejo el tejido con estos, que este sí es 2 milímetros, 2 milímetros, 2 milímetros, ¿ok? Por eso de estos solo hay uno. Necesitaba aclarar eso porque todo el mundo pregunta, profe, pero es que yo veo que usted tiene de unos 1, de otros 2. Pongan atención a las indicaciones, chicos. Es lo único que puedo decirles
pongan atención a las indicaciones, porque en todo proyecto siempre les muestro que estoy trabajando algodón y estoy trabajando acrílico, que en este caso es el crochet. Entonces presten atención porque yo en algunos proyectos como este trabajo colores de un solo hilo y colores de dos. Es simplemente por lo que les acabo de explicar. Entonces, quedando esto claro, empecemos. Voy a empezar 4 cadenetas y tengo mis hilos listos, juntitos, bien puestecitos, todos los colores, chicos. No voy a dejar ninguno por fuera. El blanco lo utilizo casi al final, pero no importa. Todos, igual que el negro al final, pero no importa. Yo necesito que me quede bien grueso. De hecho, me sirve muchísimo tener todos estos hilos alma, porque por eso queda esta tapa tan gruesita, solo por los hilos alma. Bueno, chicas, teniendo esto claro, 4 cadenetas acá en la pestañita, en la primer pestañita de acá, simplemente hago un punto deslizado y formando este pequeño círculo, que es el círculo donde voy a tejer. Yo no agarro las pestañas, voy a tejer ese círculo completo, o sea, todas las cadenetas. Hago un punto bajo sin terminarlo, voy a meter todos mis hilos alma. Miren, acá encima, ahí los coloco, cierro mi punto rojo. Acá dice que yo no hago sino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 puntos. Tienen que tener muy claro ustedes una cosa, son 12 puntos que voy a hacer en esta vuelta, pero todos van de un color diferente. ¿Listo? Entonces, en mi caso, hice este con rojo, pues no lo puedo cerrar con rojo porque el que sigue es naranja. Entonces, sostengo mis hilos, paso este rojo para el frente. Este rojo que acabo de tejerlo, lo paso para el frente para sacar el naranja, que en este momento tengo mi naranja acá. Miren, acá está el color naranja. Este color naranja lo solté solamente, chicas, porque como es el segundo, va a estar muy complicado trabajarlo sin alar. Entonces, como están acá en el borde, simplemente lo saqué total. Lo voy a meter como si estuviese metiendo un color nuevo. Miren acá, un color nuevo, y solo voy a hacer lo mismo. Meto la aguja acá, guardando mis hilos alma, y traigo el naranja. Luego va a ir el amarillo, que está acá. No le hago fuerza porque mire dónde está la puntita. Simplemente termino el punto naranja con amarillo y voy a hacer el amarillo. Ese sí no lo zafé, no había necesidad, estaba ya un poquito más agarradito con otros 2 puntos anteriores. Ahora voy a hacer con verde. Simplemente agarro el color verde. Estos no importa si quedan por encima, por debajo. Yo sé que son muchos colores, chicos, pero siempre quedarán unos por encima, unos por debajo. No lo puedo alar porque acá está la puntita. Entonces simplemente termino con amarillo y hago el punto verde. Entonces, cuando trabajamos con tantos hilos, es muy normal que se enreden un poco, y sobre todo, chicas, que tengamos que estar muy pendiente de no alarlos fuertes porque entonces se van a zafar. Verde, ahora suelto el verde y voy con el azul. Mire, el azul no está tan enredadito, no lo puedo alar porque aquí está asomadito con el azul. Mire, y dice que voy con el morado. Suelto este, agarro acá el morado, con mucho cuidado porque no está agarrado a nada, el morado, y dice que nuevamente con rojo. El rojo, si ya lo hicimos, ya está agarrado a algo, entonces vuelvo con rojo, que está a este lado. Miren el negro donde está, que ni lo utilizo en esta vuelta, ni negro ni blanco. Este sí lo puedo ajustar un poquito. Sostengo ya mis hilos alma, que ya como tengo un poquito de donde agarrarme, ya están estos también. Estas punticas las salo aquí hacia afuera, por si están enredaditas ahí adentro, las pueda cortar. El negro pues ni siquiera lo utilicé en esta vuelta. Rojo, y dice que volvemos con naranja.
A pesar de que tengo tantos hilos, no se enredan tanto, chicos, porque en todas las vueltas siempre lo vamos a utilizar. Entonces, por ese lado, los hilos no se nos van a enredar tanto, que la gente le tiene mucho miedo a eso de trabajar con tantos hilos, que porque se enredan. Pero este proyecto lo pensé en eso, en que todos los hilos se utilizaran en todas las vueltas, y de esa forma ustedes no tienen tanto problema con los enredos de hilo. Mire, acá quedo por encima los otros hilos, no pasa nada, solo sostengo, hago punto bajo y sigo trabajando con el azul. Miren, acá están las colitas que ya las voy a cortar, porque lo único que hacen es ya incomodarme con el azul. Y después solo faltaría cuál. Después del azul, el color vino. Sí, el morado. Es el único que nos falta para terminar la vuelta. Ahí está. Y acá color morado. Miren, chicos. Simplemente terminé ahí el punto porque necesito mostrarles cómo quedó. Estas colitas, cortarlas y mostrarles que ya tenemos 12 puntos. Toca confirmar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Y luego empieza rojo, naranja, amarillo, verde, azul. Sí, están completitos. Yo les digo esto y acabo de hacer eso, que hasta muy raro sonó, chicas, confirmarlos de esa forma, pero a una chica que le estaba enseñando por privado le pasó que ella los hizo, juró que ya estaban todos y ella continuó con mis indicaciones. Chicas, increíble. Cuando terminó ya la flor, le faltó un color. Lo que pasa es que, y no fue error de ella, bueno, tampoco mío porque ella no me envió fotos, sino que se confió. Y como no se trabaja el blanco y el negro, pues ella se confundió y el otro color que le quedó, tampoco se dio cuenta que se le estaba quedando, que solamente el negro y el blanco son los únicos que no vamos a trabajar, sino muy, muy arriba. De hecho, miren, yo paso para acá el blanco, que sé que no lo voy a trabajar, entonces a este lado el blanco y a este lado el negro, que sé que no los voy a trabajar. ¿Listo? De resto, los que tengo acá, todos tengo que trabajarlos. Es el fondo más fácil que he enseñado. ¿Listo? Teniendo esto claro, les voy a dar una pequeña explicación. Acá en el rojo hago un aumento, en el naranja un aumento, en el verde, en cada uno hago un aumento. ¿Y cómo va el aumento? Pues obviamente con el color que tengo en la parte de abajo. Entonces acá tengo rojo, simplemente hago un punto agarrando solo la pestañita de atrás. Este tejido se hace en bloc, o sea, agarrando solo la pestañita de atrás, hago un aumento, 1 y 2 rojos. En el naranja, ¿qué hago? Lo mismo. Cierro con naranja el segundo rojo y acá en el naranja hago lo mismo. Simplemente 1 y 2 puntos naranjas. En el amarillo, ¿qué hago? Exactamente lo mismo, chicas. Lo mismo en el verde, en el azul, en todos hago exactamente lo mismo. Termino esta vuelta y les muestro y les confirmo qué hice. Bueno, chicos, ya di la segunda vuelta, simplemente en aumentos, tal cual como se hace cualquier fondo. En los rojos hice un aumento encima del rojo, un aumento encima del naranja, un aumento encima del amarillo, un aumento encima del verde, un aumento encima del azul, un aumento encima del color moradito o vino, y así repetí. Todo en aumentos, pero lo único que tienen que tener claro es que si es amarillo, pues el aumento tiene que ser color amarillo. Si es verde, tiene que ser color verde. De esa forma vamos a continuar todas las vueltas con la misma organización, con el mismo, la misma secuencia y sobre todo los aumentos igual. Entonces, acá terminé con el color vino, perdón, tengo que terminar con rojo porque es el segundo vino, entonces ya no va, hay más puntos. Y acá en el rojo voy a dar la vuelta haciendo lo mismo. Un aumento, sí tengo que hacer aumentos en estas primeras vueltas. Si más adelante hay una vuelta donde no necesito aumento, pues la hacemos sin aumento, pero por ahora sí.
En el rojo hago un aumento en el primer punto y en el que sigue hago un punto normal. De hecho, también lo pueden hacer al contrario. Acá el primero normal y el que sigue en aumento. No pasa nada, pero sí tienen que quedar en esta vuelta ya 3 rojos, 3 naranjas, 3 de todos los colores. Y la única forma es esa, haciendo acá un aumento. Primer naranja, vuelvo a hacer aumento. Y segundo naranja, punto normal. ¿Listo? Así que esta vuelta nos queda 3 rojos, 3 naranjas, 3 amarillos, 3 verdes, 3 azules, 3 de color moradito. Y así se repite, porque vamos a hacer un aumento encima del primero o del segundo rojo. No pasa nada el orden que usted agarre, si el primero o el segundo, pero sí tiene que hacer aumento. Voy a terminar esta vuelta. Les muestro la que sigue, que los aumentos continúan igual. ¿Listo? Bueno, chicos, ya empieza a notarse el color, ya empieza a verse un poquito cuál es la idea, ¿no? Entonces, les muestro y les confirmo. Los aumentos están quedando con el color que es. Vamos a seguir aumentando de esta forma. Yo quiero aumentar, estamos en la vuelta 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dice que en la vuelta 4 se hizo aumento en el centro de los colores. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. En la 5 también se hizo aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En la 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a hacer hasta la vuelta 10 y hacemos en todas aumento. No se floreó, si se dan cuenta está totalmente plano, pero tampoco se floreó. Entonces ustedes ya tienen vuelta 1, vuelta 2, vuelta 3 y se hizo aumento. Van a seguir ese orden hasta la vuelta 10. Así de sencillo es este fondo, así de simple. O sea que en esta vuelta 4 vamos a hacer un punto normal, y en el centro vamos a hacer el aumento. Así lo van a hacer en todos los colores, buscando el centro para los aumentos. Miren, ahí acabo de hacer mi aumento y en el que sigue punto normal. O sea que van a tener claro, como acabo yo de contar, de que en la vuelta 10 tengo 10 puntos, porque hice aumento en todos. Ustedes lo mismo. Vuelta 1, 1 punto. Vuelta 2, 2 puntos. Vuelta 3, 3 puntos. Vueltas 4, le quedan 4 puntos rojos. En la vuelta 5 les quedarán 5, 6, 7, 8, 9, hasta que lleguen a la vuelta 10. ¿Listo? Eso es todo lo que tienen que hacer. Entonces, en esta vuelta 4, tendrán que tener 4 puntos en todos los colores, preferiblemente hacer el aumento en el centro, preferiblemente en el centro de cada color. ¿Listo? Cuando tengamos la vuelta 10 volvemos a vernos. Para que les muestro vuelta a vuelta, chicos, si ya está más que claro que es el fondo más fácil que pueden hacer en sus vidas. Así que voy a adelantar hasta la vuelta 10, nos vemos para mostrarles y comparemos que se nos quede igual a todos. Bueno, chicos, ya adelanté, ya está listo mi fondo. No se asusten, no es nada complicado. Yo sé y me critican mucho que profe, es que usted se adelanta, se salta pasos. No, chicas, ¿para qué nos vamos a complicar? Mire, empecé con un punto en la primera vuelta, segunda vuelta 2, tercera vuelta 3, cuarta vuelta 4, quinta vuelta 5, sexta vuelta 6, 7, 8, 9, 10. Por lógica, el primer punto, un solo punto. En el segundo aumento, en el tercero se aumentó 1, 1, 1, 1. Simplemente en cada vuelta aumentamos un punto. Nada diferente. 10 vueltas, 10 puntos. 10 rojos, 10 naranjas, 10 amarillos, 10 verdes, 10 azules. 10, 10, 10, 10. Todo quedó 10. Entonces, chicas, no es que me salte pasos, es que son pasos innecesarios. Entonces, un poco de atención y simplemente lo van a sacar ustedes prácticamente solos. Bueno, teniendo esto así, que todos quedaron con 10, todos, chicos, mire, el último aumento de este vino lo acabo de hacer acá y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y este es el último, 10.
todo se hizo aumento. Ahora los aumentos van a cambiar. Va a cambiar un poco. De hecho, si a usted le quedó esquina, le quedó algo raro, en esta vuelta le va a quedar perfectamente redondo. El mío quedó perfectamente redondo. Yo no conté para hacer los aumentos. Simplemente iba tejiendo y recordaba el aumento. De pronto me quedaba acá, de pronto acá, de pronto en todo el centro. Simplemente iba tejiendo y iba haciendo el aumento. O sea, no tiene que quedar en el mismo sitio. Esa parte sí la aclaro. No es necesario en el mismo sitio. Sí en el mismo color. No es de que aquí, se me olvidó el aumento, entonces acá hago dos. No. Un aumento en el azul, uno en este. Si se le olvidó en este verde hacer el aumento, lo tiene que desbaratar y hacerle ahí el aumento. No es de que lo hago acá dos y ya. No. Porque todos tienen que quedar de 10. Quedando esto claro, vamos a seguir tejiendo. Voy a ocupar ya el blanco y el negro, pero en esta vuelta solo blanco. En la siguiente sí ya metemos negro. En este último color vino, en el último punto, voy a hacer un aumento. Yo sé que se les va a extrañar mucho esta forma de hacer aumentos, pero chicas, es tantas maneras para nosotros hacer un patrón que ya es hora de que ustedes empiecen a distinguir, a conocer, a disfrutar y sobre todo a practicar esas otras formas. No es lo que siempre les dicen. No, es que son 8 aumentos por vuelta y para de contar. No. No es para de contar. Hay muchas formas y esta es una de las más fáciles y tenía que venir a enseñarla. En este último color vino voy a hacer mi aumento con blanco, pero también voy a hacer un aumento acá en el rojo. Entonces hago un blanco en el último vino que quede sobre el moradito. No a un lado, no a nada, no. El punto 10 morado termina en aumento. Entonces el 10 morado es un aumento con blanco. Y el primer rojo es un aumento con blanco. Así de sencillo. Entonces acabo de hacer un punto blanco en el primer rojo y ahí empiezo mis rojos. Voy a hacer los 10 puntos rojos. Llevo 2, llevo 3, llevo 4, llevo 5, llevo 6, 7, 8, 9 y 10. Acá en el último rojo, pero como empecé a hacer aumentos acá seguidos para poder meter el blanco y quede así de hermoso, así de preciosísimo, pues sencillo, en este último rojo también voy a hacer aumento con blanco. Hago el punto blanco ahí dentro del punto rojo y un punto blanco en el primer naranja. Así de sencillo, chicos. Tengo aumento morado, blanco, blanco, rojo, rojo, blanco, blanco, naranja. Vuelvo y hago los 10 naranjas y lo mismo en el último naranja, un punto blanco, en el primer amarillo, un punto blanco. Así de sencillo, así de fácil. Estoy cambiando los aumentos. En esta vuelta ya me queda el doble de aumentos, pero no pasa nada. Como es una única vuelta, no van a haber consecuencias. Teniendo esto claro, chicas, den esa vuelta. Se las enseño ya con la vuelta terminada para que ustedes aprendan un poco más que sí podemos hacer algo diferente, que no tiene que ser lo mismo de lo mismo. No, esto de colocar 2 aumentos seguidos no me va a afectar. En la siguiente vuelta, sencillo, no hago aumentos y ya, no afecta para nada. Y si me toca hacer aumentos, pues los hago, y si no, no. O sea, podemos cambiar cosas. Ahí es donde ustedes tienen que aprender a ser un poquito más independientes y conocer su material. Conocerlo, chicas. Tienen que aprender a conocer el material, que eso es lo que nadie les especifica ni les dice. Bueno, chicos, acá ya terminé la vuelta. Ya di toda la vuelta, ya me quedó bien. Bueno, entonces vamos a tejer los 2 blancos. Encima de los 2 blancos vamos a hacer 2 negros. Encima de los 2 primeros rojos voy a hacer 2 blancos. Chicos, mi fondo está perfecto. No se ha floreado ni nada, pero siento que sí tengo que hacer aumentos en esta vuelta porque si no se me va a cerrar. Entonces, muy sencillo, en esta vuelta sí vamos a dar aumentos. Yo pensé no hacer aumentos, pero ya viéndolo terminado me doy cuenta que sí es necesario hacer un aumento con rojo. ¿Listo? Entonces los 2 blancos quedaron sobre 2 morados, 2 negros sobre 2 blancos y 2 blancos sobre rojo. Y acá voy a hacer 2 puntos rojos normales y en el tercero hago un aumento. ¿Listo? Porque sí
me doy cuenta que si no hago los aumentos, sí se puede cerrar y no está demasiado plano como para arriesgarme a que se cierre. Así que teniendo esto claro, sí vamos a hacer aumentos. Queda 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 rojos. Teniendo 7 rojos, me quedan 2 libres. Tengan claro eso, chicos, que no es aumento acá en los blancos. El aumento lo hice en el centro de los rojos y voy a hacer 2 blancos, cada uno en el punto que corresponde, que en este caso es rojo. Hago 2 negros en los puntos que corresponden, que en este caso son los blancos, los 2 blancos. Vuelvo con los 2 blancos, pero ya sobre naranja, 1 y 2. Y en el naranja también hago aumento. Necesito que tengan claro, en todos los puntos voy a hacer aumento. En todos los colores, perdón, no en los puntos, no, en todos los colores. Así que aquí hago lo mismo. 2 puntos naranjas y en el tercero el aumento. Y terminamos con 1, 2 y 3 naranjas. Y me quedan 2 libres para hacer los 2 blancos. Ya les muestro cómo se ve, qué pena que les tape un poco, pero si agarro bien los hilos alma, no se me llena tanto de hilos alma recogidos por detrás. Los 2 negros, ya esta parte creo que quedó clara, o sea que acá me quedaron 7 rojos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 naranjas, acá tendrán que quedar 7 amarillos, 7 verdes, 7 azules, 7 color moradito, ¿listo? Y aquí ya metemos, pues chicas, el color negro ahí. Está quedando muy bonito, sí, va perfecto el tamaño. Nos va a quedar espectacular. Entonces, chicos, terminemos esta vuelta. Nos quedan 7 en cada color y ya les muestro la siguiente vuelta. Vamos a continuar con la siguiente vuelta, que en mi caso sería la tercera con blanco. Ya esto no hay que contarlo. Ya ahora me voy a concentrar que primera vuelta donde metí blanco, segunda vuelta donde metí blanco y metí el negro. ¿Listo? Acá dejé 2 puntos morados libres para hacer 2 blancos. A ver que acá agarré un hilo mal. 2 blancos. Vamos a empezar con los negros. Y dice acá que hice aumento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, va un aumento en el centro de los negros. Ya en lo de color no. Acá me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O sea que acá sí tengo que hacer un aumento para conservar los 4 de color. Entonces hago un aumento en el centro de los negros y un aumento en el centro del de color. ¿Listo? Entonces empecemos con el primer aumento. Simplemente vamos a hacer 1, 2 y este tercer negro lo hago con un aumento. Y vamos a hacer los otros puntos negros. Sabemos que tejemos hasta donde se termina el blanco. El blanco lo corremos, ya se sabe y se tiene claro que estos dos van en 2 puntos normales y que acá en el centro de los de color seguimos haciendo aumentos. Acomodo todos mis hilos y voy a hacer 1, 2, en el segundo hago mi aumento y 1 más para que me queden en total 4 rojos. Vuelvo a hacer con blanco, acomodo todos mis hilos y vuelvo a hacer 1, 2 blancos y volvemos con negro. Voy a hacer 2 motivos porque necesito primero que quede claro y segundo confirmar que si quiere la cantidad de puntos que deben de quedar. 2 negros, en el tercero el aumento y hago los otros 3 en el punto que corresponde. Vuelvo a utilizar el blanco para que me queden 2 blancos encima de naranja. 1 y 2. Y en los naranjas ya sabemos que sí toca hacer aumento.
sí o sí. Entonces hacemos un naranja sobre naranja y el segundo lo hacemos con aumento y el que sigue normal, para que nos queden dos naranjas libres para empezar los blancos. Así les debe quedar. Acá me quedaron 7 negros, 2 blancos, 4 rojos, 2 blancos y 2, 4, 6, 7 negros. Nuevamente 2 blancos, 4 naranjas y así les debe quedar. 4 amarillos, 4 verdes, 4 azules, 4 morados, porque tenemos que hacer aumento en esta vuelta para que se conserve plano. ¿Listo? Terminamos esta vuelta y ya nos vemos, chicos, porque en la siguiente estamos terminando acá, tapando los 4 que nos queden por color con blanco. ¿Ok? Terminamos esta vuelta y ya nos vemos. Terminamos la vuelta y nos quedó hermoso. Bueno, ya tenemos claro que en todos los colores quedan 4 acá nada más. 4, listo. Y los negros 2, 4, 6, 7. Teniendo esto claro, yo aquí terminé con 7 color negro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y este es mi punto 7. Entonces acá, como ya tengo 2, 4 color moradito, simplemente voy a hacer el terminado, que es con blanco. En esta vuelta voy a aumentar en los blancos y voy a aumentar en el centro de los negros. Los negros ya sabemos que quedaron 2, 4, 6, 7. Simplemente en el centro hago el aumento y ya. No tengo que preocuparme por más. Les voy a mostrar, porque esta ya es la última vuelta del diseño y nos quedan 2 puntos blancos, un aumento con blanco y por último un punto blanco. En total ahí me quedan 5 blancos, porque sí tengo que hacer aumentos, chicos, sí o sí, porque como está tan plano y mi material ya lo he ido conociendo, sé muy bien que si le doy una vuelta sin aumentos, de una vez se va a cerrar. Eso sucede por mi material, o sea, es posible que el de ustedes sí le puedan dar una vuelta sin aumentos y seguir tejiendo, pero tienen que tener claro que eso lo aprendemos cuando ya tenemos mucho conocimiento de cómo funciona nuestro material, cómo se va comportando al paso que vamos tejiendo. Acá terminé todos los negros y llego hasta donde está el rojo. Ya sé muy claro que voy a hacer aumentos ahí. Voy a hacer 1, 2, en el tercero el aumento y uno más para 5 blancos. 1, 2, 3, 4, 5. Vuelvo a hacer lo mismo con los negros y me van a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2 sobre blanco, 3, 4, 5. Voy a hacer el aumento en el sexto, entonces serían 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 negros, 5 blancos, 12 negros, 5 blancos, 12 negros, 5 blancos, porque acá hago aumento acá y hago aumento en el blanco. Terminan esa vuelta, miren, chicas, donde les muestro que en el centro hacen el aumento, en el blanco también. Terminan esta vuelta y vamos a dar una vuelta totalmente con negro. Y dice que esta vuelta total con negro no tiene aumentos. Esta vuelta no, en ningún lado tiene aumentos. Esta vuelta con negro la hice totalmente sin aumentos, solo punto sobre punto y nada más. Terminamos esta vuelta. Tienen que contar los puntos, porque la misma cantidad de puntos que tenga esta tapa, esa misma cantidad de puntos tiene que tener este. O sea que sí es necesario que sepan cuántos puntos hay. Yo voy a terminar esta, la cuento las dos, les confirmo que de cuántos puntos me quedaron. ¿Listo? Solamente porque es necesario que sean iguales, la misma cantidad de puntos y el mismo tamaño. Ya saben, terminan esta vuelta con los aumentos en el negro, en el blanco, le dan una vuelta totalmente negra sin aumentos y nos vemos para confirmar que sí nos haya quedado el fondo el tamaño correcto los dos.